Bendiciones y shalom. Aquí nuevamente vamos a compartir el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. Esta es la versión Sefer Dabar Aleph Taf, una versión que está adaptada al hebreo y actualizada, corregida muchas cosas. Como he dicho en algunos videos, no pretendo que esta sea la versión perfecta, no hay ninguna versión perfecta, no hay una versión que sea la correcta, la perfecta, pero sí es bueno tener de pronto diferentes versiones de la palabra para poder, poder interpretar un poco mejor y comprender un poco mejor el texto. Recuerden que para poder entender, si quieren entender realmente la palabra, pues toca irse a los textos más originales y más antiguos, que sería el hebreo, el arameo. Para el Nuevo Testamento el Brit Hadashah sería el griego. Y nada, pues aquí vamos a compartir esta versión. Vamos a leer el capítulo 16. Padre, te damos gracias, Adonai, nuestro Elohim Todopoderoso. Gracias, Hashem, por este momento, por este tiempo que tú nos permites llegar hasta aquí para poder leer y estar compartiendo tu palabra siempre. Que seas tú y tu Ruach, tu Espíritu, guiándonos en esta lectura, en este momento. Ponemos este tiempo de lectura en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Dice el capítulo 16 así. Y vino Shaul a Derbe y a Listra, y he aquí, vivía allí un discípulo llamado Timoteo, y él era hijo de una mujer judía que había llegado a creer, y su padre era griego. Ojo, ¿no? Timoteo era hijo de una mujer judía y el padre era griego. Todos los hermanos en Listra e Iconio hablaban bien de Timoteo, y quería Shaul que Timoteo le acompañara, así que lo cortó, es decir, lo circuncidó, por causa de los judíos que vivían en esos lugares, porque todos ellos sabían que su padre era griego. Y mientras pasaban por las ciudades, les entregaron los estatutos, los hukim hechos por los enviados, por los shelichim y los ancianos en Jerusalén, para que ellos las observaran. Y las iglesias, las kehilot, las congregaciones, eran fortalecidas en la confianza, en la emuná, y aumentaban en número día a día. Y atravesaron por la región de Frigia y la tierra de Galacia, dice acá, porque habían sido impedidos por el Ruach de Adonai, de Yahweh, hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, trataron de ir a Bitinia, pero el Ruach no los dejó, así que después de pasar Misia fueron a Troas, y una visión se mostró a Shaul en la noche, y aquí un hombre de Macedonia estaba de pie y le rogó diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, inmediatamente intentamos ir a Macedonia, y entendimos que Yahweh nos había llamado para allá para proclamarles a ellos la Besorá, las buenas nuevas. Zarpando de Troas, fuimos con rumbo directo a Samotracia. Al día siguiente fuimos a Neápolis, y de allí fuimos a Filipos, una colonia romana, y a la ciudad principal de esa parte de Macedonia, y pasamos unos días en esa ciudad. Y en el día de Shabbat fuimos fuera de la ciudad junto al río, donde había allí un Makon Tefilot, un lugar de oraciones, dice acá, como de costumbres. O sea, es decir, viene siendo como una casa de oración, ¿sí? Como una sinagoga. Y nos sentamos y les hablamos a las mujeres que se reunieron allí. Y cierta mujer llamada Lidia era una mujer de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de argamán, de púrpura. Y ella estaba escuchando, y Yod-Hei Bajei le abrió su corazón para estar atenta a las palabras de Shaul. Y ella hizo tevilá, es decir, inmersión en agua, purificación. Y los hijos de su casa nos miró y nos dijo: si ustedes han juzgado que soy creyente en el Adón y llena de emuná en Yahweh, soy ante sus ojos, vengan, le ruego, a mi casa y moren allí. Y ella insistió hasta que fuimos. Y aconteció, cuando íbamos al lugar de oración, nos
nos salió al encuentro una esclava sierva poseída por necromancia, adivinación, dice acá, y hacía muchas riquezas para sus dueños adivinando. Y seguía a Shaul, ella y a los hermanos, y gritaban diciendo: estos hombres son siervos de Elohim Jaelión, el Altísimo. Ellos les están proclamando a ustedes el camino de salvación. Y esto ella lo hacía por muchos días, pero era malo ante los ojos de Shaul esta situación. Y se volvió y le dijo él a ese espíritu: yo te ordeno en el nombre de Yeshua HaMashiach salir de ella. Y el Ruach salió de ella y en ese mismo momento. Pero cuando los dueños de ella vieron lo que había sucedido, ya no tenían más esperanzas de ganancias por medio de ella. Agarraron a Shaul y a Sila y los arrastraron a la calle delante de los ancianos de la ciudad y los trajeron ante los jefes, los oficiales, y les dijeron: estos hombres, siendo judíos, están perturbando mucho nuestra ciudad y enseñan estatutos, preceptos, juquín, que no nos es permitido a nosotros para recibir y a observar, pues somos romanos. Y se levantó también el pueblo junto contra ellos, y los jefes, los oficiales, rasgaron sus ropas, ordenaron que fueran azotados, y después de haberles dado muchos golpes, los echaron en la prisión, ordenando al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Al recibir esta orden, los echó en una celda interna, y les aseguró los pies en el cepo. Y aconteció, como a la medianoche, Shaul y Silas estaban orando y cantando a Adonai, mientras los otros prisioneros escuchaban atentamente. De repente hubo un terremoto grande, de tal manera que se sacudieron los cimientos de la cárcel, y al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Y el guarda se despertó, y cuando vio las puertas abiertas, desenvainó su espada y estaba a punto de hacerse daño a sí mismo, pues pensó que los prisioneros habían escapado. Pero Shaul gritó: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y el carcelero, después de pedir que le trajeran luz, entró corriendo, y él, temblando, se postró a los pies de Shaul y Sila, y los sacó a ellos afuera y dijo: mi amo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Adón Yeshua HaMashiach y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron del Adabar, de la palabra de Hashem, y a todos los que estaban en su casa. Y entonces, en aquella hora de la noche, el los llevó, lavó sus heridas, y sin demora él y los que eran suyos fueron sumergidos. Después de esto los llevó a su casa y puso comida delante de ellos, y él y toda su casa se regocijaron por haber creído en Hashem. A la mañana siguiente, los oficiales enviaron oficiales de la guardia diciendo: suelta a esos hombres. Y el carcelero le dijo a Shaul: los jefes, los oficiales, han dado órdenes de soltarles a los dos, así que salgan y vayan por su camino en Shalom. Y dijo Shaul a ellos: nos han azotado en presencia de todo el pueblo sin presencia de juicio, y siendo nosotros hombres romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora ¿quieren deshacerse de nosotros en secreto? Oh no, que vengan ellos mismos y nos saquen. Y hicieron saber los oficiales a los jefes, a los oficiales, estas palabras, y aconteció cuando oyeron que eran romanos, temieron, y ellos vinieron y les pidieron el favor de ellos, les pidieron el favor de ellos, y después de sacarlos fuera de la ciudad, les pidieron que dejaran la ciudad, y saliendo de la cárcel fueron llevados a casa de Lidia, y después de ver y fortalecer a los hermanos, se fueron. Amén. Muy confortable, digamos así, este pasaje que acabamos de leer. Hay muchos acontecimientos. ¿Qué podemos decir? A ver, el apóstol Shaul, Pablo, se encuentra aquí. Ya aparece este joven llamado Timoteo. Ya vimos al principio, dijimos que era hijo
que su mamá era judía, pero el padre era griego, de Timoteo. Luego vamos a, ya por qué digo, porque ya luego vamos a ver quién es Timoteo. Silas y Pablo ya están juntos haciendo estos viajes. Pablo pidió para que se llevaran a Timoteo, se lo quiso llevar, se lo llevó, pero le circuncidó. ¿Por qué le circuncidó a Timoteo? Por causa de los judíos, para él poder hacerlo pasar entre ellos. Sin embargo, sí se cumplió esto, pero era un propósito del Eterno para que luego Timoteo hablara, porque este es un joven muy importante, ¿no? Para todos ellos. Y en el día de Shabbat, dice aquí, en el día sábado, el séptimo día de la semana, el día que guardamos, el día del Eterno, o como le conocen, el día del Señor. Aquí Pablo dice que fueron a una casa de reunión, una sinagoga, y se encontraron mujeres ahí reunidas. Y vea lo que sucede. Esta mujer, Lidia, pide que le hagan la tevilá, y él no rehúsa. Él va y le hace la tevilá a ella y a los hijos, a todos los hijos de ella en su casa. Y así fue como empezaron a crecer en este lugar donde ellos fueron, y empezaron a proclamar las buenas noticias a ellos. Pero sucede algo más adelante. Dice que esta mujer, una mujer que era como adivina, tenía un espíritu de adivinación, pues Pablo, ella empezaba a decir, claro, obviamente Hasatán, el adversario, conoce y sabe quiénes son Pablo y Silas y qué vienen a hacer ellos acá. En este caso, ella empieza a hablar y a decir que estos hombres que vienen a traerle las besorá, y hablando en el nombre de Yeshua y todo eso, pero Yeshua, él, en el nombre de Yeshua HaMashiach, él mismo manda y reprende y dice que salga del cuerpo de esa mujer, porque ya estaba Pablo cansado de esta mujer por lo que estaba haciendo, ¿no? Hablando y hablando, pero entonces vemos que esta mujer tenía dice que estaba poseída por necromancia y adivinación. Entonces ese espíritu, en el nombre de Yeshua, salió de ella. Por lo tanto, esta mujer quedó libre de ese espíritu, pero ven que los dueños de ella se molestaron porque pues ya no podían hacer más dinero con esta mujer. Y como se molestaron, pues fueron y lo arrastraron a Pablo y a Silas y lo llevaron a los ancianos para que le hicieran juicio. Entonces lo golpearon, lo metieron preso y les dijeron que por qué estaban hablando, enseñando estos estatutos. Y a esto me llama mucho aquí la atención. Dice que unos estatutos, unas ordenanzas, unos preceptos, juquín, que no nos es permitido a nosotros para recibir o observar, pues somos romanos. Aquí yo hago una pregunta. ¿Qué libro estaban utilizando ellos? ¿Qué estaban enseñando ellos aquí? No había Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, ¿qué estaban enseñando ellos que observaran y que no era permitido para los romanos? Pues le doy la noticia que están hablando de la Torá, porque el apóstol Pablo, si él va en Shabbat, va a enseñar la Torá y a enseñar a través de la Torá que Yeshua era el Mashiach, el Mesías, que había muerto y resucitado para que los tanto judíos como gentiles como griegos todos creyeran en él y fueran a hacer la tevilá, como lo conocen en el cristianismo, el bautismo, y así poder observar la Torá de la manera perfecta, porque con el Mesías, observando la Torá, pues vamos a encontrar la libertad y vamos a encontrar el verdadero sentido de todo, ¿no? Ahora, aquí tenemos una reflexión, ¿verdad?, que hacer con respecto a esto, porque en el cristianismo, ¿verdad?, en la teología moderna, se enseña que la Torá ha sido abrogada, ha sido cancelada, pero si vemos acá, vea lo que pasa aquí. Dice que después que salen de la cárcel, el carcelero pues se iba a quitar la vida por lo que vio, porque pues dijo, no, ya se escaparon los soldados, pues antes de que vengan y me maten, pues yo mismo me voy a quitar la vida. Entonces, pues Pablo le dijo que no lo hiciera y todo esto, y él le dijo, ¿qué tengo que hacer? Le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le está preguntando aquí a Pedro y a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Gran pregunta, y no es la primera vez que se ve esto registrado. En los evangelios también a Yeshua le preguntaron, ¿y qué le dijo él? Cree en el Adón Yeshua HaMashiach, y serás salvo, toda tu casa, tú y toda tu casa serán salvos. Y le hablaron de la ¿qué? De la Dabar, de la palabra de Adonai, de Hashem, de Yahweh, de Yud-Hei Vah-Hei. ¿Cuál palabra hablaron ellos? Pregunto, ¿qué palabras hablaron ellos? Pues le hablaron de la palabra de ¿quién? De el Eterno. Empezaron a enseñarle Torá, estatutos. Por eso es que ellos dicen, no se nos es permitido eso aquí a los romanos.
Luego más adelante recuerden que los romanos ya con el tiempo, pues con Constantino se ponen de acuerdo con los judíos y aceptan algunas cosas y aceptan la Torá y hacen el cristianismo, pero cancelan y anulan ciertos mandamientos que no les conviene para observar los mandamientos de ellos, que es lo que recibimos nosotros, por ejemplo, como guardar el primer día de la semana, cuando debió haber sido el séptimo día de la semana hasta ahora. Debería ser el séptimo día de la semana, y los romanos se encargaron de cambiar todo esto años más adelante, ¿verdad? Siglos más adelante. Ahora, aquí, perdón, aquí están enseñando una palabra, pero ¿cuál palabra creen ustedes si todavía no había Nuevo Testamento, no habían Evangelio, Pablo no había escrito las cartas? ¿Qué palabra estaban ellos enseñando entonces aquí? Pues déjeme darle la noticia que le estaban enseñando Torá. Torá estaban enseñando instrucciones. Torá significa instrucciones. Y eso es lo que Yeshua dijo, y esto es lo que Pablo está haciendo. Por eso el Eterno escogió precisamente a Pablo, y Pablo junto con sus seguidores van de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de lugar en lugar, para enseñar la Torá, enseñarle a las personas a volverse a la Torá. Y si no me creen, lean la carta a los romanos. Ya luego, cuando empecemos a leer la carta a los romanos, van a entender por qué Pablo enseña la Torá y por qué es necesario que nosotros estudiemos Torá, para qué es importante la Torá. Y Yeshua y la Torá son importantes juntos los dos, porque dice Yeshua, ¿por qué? Porque él dice, los profetas y la Torá hablaron de mí, pero no lo quisieron creer, y todavía los cristianos no quieren creer, algunos no quieren creer y no quieren obedecer la Torá, las instrucciones, no quieren obedecer los mandamientos de la Torá, porque según eso, que el Mesías, he visto personas que creen, he escuchado personas que creen que Yeshua quebrantó el Shabbat. No, si él trabajó en el sábado, él también trabajó en sábado, sí. Él hizo algo que tenía que hacer, pero él no quebrantó ninguna instrucción, porque si él hubiera quebrantado la Torá o el Shabbat, porque él no quebrantó el Shabbat, quebrantó fue las tradiciones, quebrantó fue las leyes de los judíos, la que tenían los líderes religiosos, los fariseos, leyes farisaicas. Eso está registrado. Si no me creen, leen los evangelios, vuelvan a leer lo que he compartido. Por eso estoy compartiendo diariamente esto, para que podamos creer y entender. ¿Por qué? Porque si no lo repetimos, si no lo decimos, que por ejemplo fueron modificados muchos textos, sí, ya les he mostrado, hemos visto, hay muchas personas que están enseñándolo y hablando de que han sido manipulados. ¿Por quién? Pues por digámoslo así, por los élites, por los que están arriba, por los líderes religiosos. Y actualmente no estamos lejos de todo esto. Entonces, por eso dijo Yeshua, van a venir falsos profetas, falsos maestros, para cambiar todo lo que él había dicho. Y Yeshua no dice nada diferente, Pablo tampoco, y Shaul lo empieza a enseñar. Entonces obviamente él se molesta porque lo golpearon, lo azotaron, lo metieron en la cárcel y lo iban a soltar así. Estaban cerca de una aldea cerca de los romanos de Italia. Entonces aquí estamos viendo que Pablo, pues ya como él siendo judío y siendo romano a la vez también, pues él pidió que les pidieran, él quería que lo soltaran, pero que fueran y les pidieran como disculpas, y vea que sí sucedió. Entonces salieron, dice que fueron a la casa de Lidia otra vez, de nuevo, de la mujer que se había hecho la tevilá, y después dice que fortalecieron a los hermanos y se fueron. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, fortalecernos en emuná, en confianza en Yeshua y en la Torá, para que podamos aprender todo lo que el Eterno quiere y realmente la voluntad del Eterno, que si no lo sabían, si alguna vez nunca lo habían escuchado, quiero que lo sepan, que la Torá es la voluntad del Eterno, la voluntad agradable y perfecta es la Torá. Así que cuando ustedes escuchen cuál es la voluntad de Dios, pues su Torá, la voluntad del Eterno es que nosotros guardemos la Torá, porque Yeshua dijo, ¿cómo van a ustedes demostrar que son mis discípulos? Guardando, observando mis mandamientos, como dijo Santiago también, al apóstol Jacob, dijo, no solamente ser oidores olvidadizos, sino los que ponen en práctica, los que observan la Torá perfecta, como dice el salmista, la Torá que trae vida, dijo Yeshua. Entonces esto, mis hermanos, amigos que están escuchando, que estoy compartiendo, lo estoy haciendo con mucho amor
y con mucha paciencia, porque sé que muchos quieren intentarlo, pero hay personas que no quieren no quieren permitir que la palabra del Eterno se cumpla, así como sucedían en estos lugares. Siempre van a venir personas que son amantes del dinero, amantes de los buenos lugares, de los lugares yo tengo prestigio, tengo aquí mi iglesia, tengo mis títulos, yo soy el pastor, soy el levita, soy el no sé cuánto, se ponen títulos, soy el profeta, el reverendo y lo que quieran ponerse de títulos, pero al final dijo Yeshua, eso no lo deben hacer, no se pongan títulos, porque todos somos iguales delante del Eterno, somos hermanos. Y eso es lo que debemos entender y alejarnos un poco de esto. Y si hay personas que ustedes están viendo que no quieren guardar la Torah, no quieren observarla, pues aléjense de ella. Eso es lo que dice Yeshua. Si ustedes le hablan y esa persona no quiere volverse a la Torah, pues entonces ya no pierda más su tiempo. Como dijo Yeshua, no echen las perlas a los cerdos y vuélvanse ustedes, sigan hablando, porque hay personas que sí quieren escuchar y sí quieren obedecer, como esta mujer Lidia, sus hijos, y como muchos, como el centurión romano que vimos antes, que Pedro le habló, y como muchos otros se han convertido a la Torah perfecta y a Yeshua el Mashiach. Entonces aquí lo dejamos hasta aquí. Y nada, Padre, te damos gracias, Padre eterno, gracias Hashem, gracias por este tiempo, por este momento que tú nos permites leer tu palabra, de poder comprender tu palabra cada día más, que tú nos abres los ojos y nos das el entendimiento para poder nosotros ser cada día mejores personas, poder amar al prójimo, poder amarte a ti, Padre, y guardar tus mandamientos, observar la Torah perfecta, y que seas tú siempre en nosotros ayudándonos para que no solamente tengamos el conocimiento o sepamos la Torah, sino que la pongamos en práctica y hagamos cada día esto mejor, Padre, porque vemos que este mundo cada día está más difícil y cada día es peor, pero tú nos vas a dar la fortaleza para poder seguir adelante, aún en medio de las dificultades y en medio de la tempestad, en medio de aflicciones. Tú siempre nos vas a dar la salida de todo. Padre eterno, gracias, bendecimos por siempre tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.